estas células provienen del mesodermo y realmente el mesénquima es parte de todos nuestros órganos. Por eso es que existe la sospecha de que puedan existir células troncales mesenquimales portales en todos los órganos. Entonces también existen otro tipo de fuentes como es el tejido fetal y neonatal, y realmente la parte que me voy a restringir ahorita de todas estas posibles fuentes es la sangre del cordón umbilical. ¿Cómo se estudian, antes de pasar a otra cosa para irnos entendiendo un poquito, porque a veces me voy a volver un poquitillo técnica, cómo se estudian a las células troncales en los órganos progenitores? En primer lugar, quien les diga que existen marcadores para células troncales les está mintiendo, porque realmente no se conoce. Que digan, la tengo aquí en la mano, una verdadera y auténtica célula troncal, no es cierto. No existe una manera de saber que se tiene una célula troncal en la mano. Existen poblaciones que son candidatos a ser células troncales porque están enriquecidas en células troncales. Lo único que se hace es que se toma un conjunto de moléculas en superficie. Nosotros sabemos que las células maduras de la sangre tienen estas moléculas en superficie que les ayudan a sus actividades. Entonces, las células troncales, al ser tan primitivas, no las tienen. Por eso es que son células linaje negativas. Lo mismo ocurre no solo en la sangre, sino en cualquier otro tipo de célula. Por ejemplo, para el caso de las células troncales hematopoyéticas, se sabe que casi todas están ubicadas en un compartimento que se llama de células positivas a la molécula CD34, que es una glicoproteína de superficie. Y están ausentes todos los marcadores específicos de las células troncales maduras. Para el caso de las células troncales neurales, por ejemplo, un marcador que se utiliza es el CD133, pero para poder decir que son células troncales, yo tengo que basarme en otra cosa, no solamente en este antígeno. Tienen que estar presentes los factores de transcripción como SOX2 y OCT4, si no, no se puede considerar una célula. Y lo más importante, se tiene que comprobar que esta población, que yo digo que son células troncales, porque aparentemente son células troncales por están guiñando el ojo, realmente tengo que ver la funcionalidad. Y esto se hace por ensayos clonogénicos, es decir, saber qué cantidad de progenitores son capaces de generar. Acuérdense que los progenitores derivan de las células troncales. Y los ensayos in vitro, no hay más, un ensayo in vivo. Saber si estas células son capaces de reconstituir un individuo, ya sea el sistema nervioso, ya sea el sistema cardíaco, ya sea médula ósea, ya sea o lo que quiera que sea. El problema es que todos los modelos tienen que ser modelos humanos. El modelo más aburrido es el ratón, pero está bastante alejado de los humanos. Después de allí, muchos nos comportamos como ratas, pero pues estamos un poquitito alejados. Entonces, después de allí tenemos los modelos de primates no humanos, que están más cercanos. Pero el problema aquí es que una vez que se introducen las células troncales al modelo, se tienen que monitorear. Y el tiempo que se tiene que monitorear es muy largo, son cerca de 3 meses. Entonces, imagínense que yo tengo un paciente que quiero saber qué cantidad de células troncales le estoy metiendo. Entonces resulta que el paciente le meto las células troncales y al mismo tiempo desarrollo mi modelo in vivo, ¿no? Digamos, como un ratón, que es lo que tengo más a mano, le meto células troncales. Resulta que de esos 3 meses el paciente igual ya hasta se me murió, para que al final resulta que el ratón también se me muere porque no tiene células troncales, pero yo no voy a tener ese resultado sino dentro de 3 meses. No tengo manera de predecirlo. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tiene la investigación en células troncales. ¿Cómo predices que van a llegar y van a hacer lo que se tenga que hacer? Bueno, aquí un breve resumen, nada más para no cansarlos demasiado. Aquí son nada más las cosas que quisiera que se llevaran en mente un poquito a lo largo para el resto de la clase. Las células troncales son autorrenovables y tienen la capacidad de generar diversos tipos celulares. Pueden ser totipotentes, pluripotentes o multipotentes, dependiendo de dónde las obtengamos. Se pueden obtener de diferentes fuentes embrionarias, fetales y en etapa postnatal de diferentes tejidos. Las células troncales también pueden ser inducidas, generadas artificialmente a partir de una célula somática adulta. Con respecto, ya entrando en materia de sangre de cordón umbilical, ¿por qué ha llamado tanto la atención? Aparte de que muchos famosos han guardado la sangre de cordón umbilical. Esta historia empezó realmente en la década de los 70 con estos 2 trabajos donde reportaban que analizando si tomaban la sangre después de que el bebé nacía, la sangre placentaria o la sangre remanente en la placenta, realmente se llama sangre de cordón umbilical, pero en la realidad es la sangre que queda remanente en la placenta. Entonces, esa sangre se tomaba, hacían ensayos sobre capas de agar y veían que formaban colonias hematopoyéticas.
Los primeros estudios fueron de colonias de granulocitos y a finales de los 70 vino un estudio de células eritroides. Realmente este trabajo quedó un poquitito rezagado y esto tiene que ver con la biotecnología, porque no fue sino hasta mediados de los años 80 cuando se empezaron a desarrollar todos los factores recombinantes de crecimiento necesarios para que las células se produzcan, como GMSCF, GCCF, en fin, que se utilizan actualmente también en la clínica, eritropoyetina y demás. Entonces, realmente por eso vino un poquito retrasado. En la década de los 80, el doctor Hal Brox-Meyer tenía un paciente, un niño que padecía anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi es una enfermedad congénita, donde la única opción es que el niño reciba un trasplante de médula ósea. ¿Por qué? Porque las células anormales son las células troncales hematopoyéticas, traen el defecto. Estos niños tienen una calidad de vida muy mala, realmente mueren entre 12 y 14 años, se quedan de talla pequeña, sus huesos no se desarrollan, siempre tienen que estar recibiendo transfusiones. Entonces, realmente pues el panorama para este niño pues no era muy bueno. En ese entonces, la mamá estaba embarazada. El doctor Hal Brox-Meyer había empezado a hacer trabajo analizando la sangre de cordón umbilical basándose en esos estudios.